Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Perspectivas sectoriales 2022. El equipo económico de Bancolombia presentó un informe sobre las proyecciones económicas y los desafíos de cada actividad en Colombia para lo que resta de este año. Hablaremos con Juan Pablo Espinosa, gerente de investigaciones de este equipo. El impacto de la guerra en Ucrania. El Departamento de Planeación Nacional midió los efectos que se han visto y que podrían venir por la invasión rusa a este país sobre nuestra economía. Inflación, comercio exterior e inversión extranjera son algunos de los rubros más afectados. Nos acompaña uno de los investigadores. Agoniza la emblemática Coltejer. Esta compañía colombiana con más de 100 años de labores está llegando al final de su historia. En las últimas horas pidió inclusive permiso para hacer un despido masivo de trabajadores. Juan Fernández nos cuenta todos los detalles. Comenzamos esta emisión hablando de la economía colombiana y de las expectativas de crecimiento para el resto de este año. El equipo de investigaciones económicas de Bancolombia realizó hoy un estudio sobre las proyecciones sector por sector en nuestro país. Por eso quiero saludar al doctor Juan Pablo Espinosa, director de investigaciones de Bancolombia. Doctor Espinosa, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Hola Víctor, muy buenas noches. Un saludo a usted y a todos los televidentes. Doctor Espinosa, ya le voy a preguntar sobre su estudio sectorial en nuestro país, sobre la economía, sus proyecciones para el resto de año. Lo que pasa es que antes quiero preguntarle por el dólar. Muchos de nuestros televidentes están interesados ya que vimos al dólar superando la barrera de los 4.100 pesos en la jornada de hoy por primera vez, así con fuerza, por primera vez desde marzo del año 2020 cuando entran en crisis los mercados de capitales por la pandemia. ¿Qué está pasando con el dólar? ¿Qué podría seguir pasando? Bueno, me parece una pregunta muy válida, Víctor, porque realmente estamos viviendo una coyuntura crítica en los mercados financieros internacionales y esta subida del dólar que hemos visto en las últimas jornadas es un síntoma de todo ese movimiento. Tenemos que recordar que la Reserva Federal de Estados Unidos ha venido implementando desde las reuniones más recientes una tendencia de normalización de su política monetaria que básicamente quiere decir que todas estas medidas de estímulo sin precedentes que se desplegaron al inicio de la pandemia para tratar de contener el efecto negativo de los confinamientos se están retirando y eso implica dos cosas. Primero, unas tasas de interés más altas en Estados Unidos y por esa vía también un efecto cascada en el resto del mundo y al tiempo una menor disponibilidad de liquidez en prácticamente todas las monedas. Eso a lo que lleva es que prácticamente todas las inversiones en este momento estén ajustándose de una manera bastante drástica a ese nuevo entorno de menor liquidez y de más tasas de interés. Por eso es que estamos viendo en este momento caídas importantes en los mercados bursátiles de Estados Unidos. También estamos viendo toda la crisis de los criptoactivos. Incluso también recientemente hemos visto una desvalorización importante de los mismos títulos de deuda de Estados Unidos, lo cual nos muestra que este realmente es un fenómeno generalizado, el cual lleva a que la demanda por dólares en el mundo se incremente, lo cual implica un fortalecimiento frente a la gran mayoría de monedas, incluido el peso colombiano. Pues ahí está entonces la explicación. Muchas gracias, doctor Espinosa. El dólar otra vez muy cerquita de máximos históricos. Bueno, ahora sí, a lo que lo invitamos, su estudio desde Bancolombia. En ese contexto, inclusive, ¿no? Con un dólar caro, una inflación altísima, una economía que podría crecer alrededor del 5% este año, mirando sector, por ejemplo, ¿cómo le podría ir al sector agrícola? Es que es muy interesante lo que pueda estar ocurriendo allí porque los alimentos son los que más, entre otras, más están experimentando carestía. Así es, Víctor. Yo creo que en el sector agrícola hay muchos fenómenos interesantes que están ocurriendo simultáneamente. Tenemos por un lado los productos que llamamos agroindustriales, entre los cuales se destacan, por ejemplo, el azúcar, la palma y el aceite de palma derivado de ellos, el arroz y todos estos cultivos que tienen, digamos, una cantidad de procesos digamos, de transformación y que realmente están viviendo en este momento una coyuntura de altos precios que incentiva la producción en esos rubros en particular. De modo que lo que ven
de alguna manera los consumidores reflejados en mayores precios para los productores, se vuelve una oportunidad de incrementar la oferta de estos productos y eso lógicamente conlleva unas mayores tasas de crecimiento. Tenemos por otro lado otros cultivos que tienen una vocación de exportación, ahí destacaría particularmente banano, flores, y estos frutos, digamos, especializados en ciertos mercados que están viviendo, por un lado, una situación de caída de la demanda de mercados que son muy importantes como Europa por cuenta del conflicto entre Rusia y Ucrania, y particularmente para el sector cafetero, que es el principal, digamos, exportador en nuestro país, pues una coyuntura desafortunada de condiciones climáticas que no están permitiendo un buen desempeño en materia de producción, y ese cultivo en particular es el que jalona a la baja la actividad de todo el sector. Y un último comentario, si me permite, Víctor, es ganadería. Y todo lo que tiene que ver con la producción de proteínas, y ahí estamos hablando de carne de res, de pollo, de huevos y de leche, que de nuevo son productos que han venido encareciéndose de una manera importante, pero cuya demanda sigue siendo bastante, digamos, resiliente, y en esa medida también están teniendo, digamos, unas cifras de producción mayores y por esa vía un crecimiento más alto. Es decir, pese a que están carísimos, la gente sigue consumiendo, sigue comprando. Ahora, he estado viendo los resultados financieros de muchas empresas y ya empiezan como a quejarse por la inflación. Y por eso le quiero preguntar por el sector industrial, porque siempre nos hemos detenido a pensar en el efecto de la inflación sobre los consumidores, pero no hemos pensado mucho en la inflación para las empresas, para sectores grandes de la economía. ¿Cómo será el desempeño en lo que resta del año? Pues bueno, Víctor, yo diría dos cosas. Primero, en lo que tiene que ver con el sector industrial, exclusivamente ha sido una actividad productiva que se ha beneficiado de todo este crecimiento de la demanda interna que hemos visto desde finales del año 2021. Es decir, el sector manufacturero colombiano ha logrado capitalizar una coyuntura en donde el consumo ha venido creciendo y simultáneamente la devaluación de la tasa de cambio pues hace que los productos pues digamos generados internamente tengan a través pues, de sus precios un atractivo frente a los productos importados. Entonces, el sector manufacturero está teniendo esa dinámica que viene asociada a ese mayor ritmo de ventas y que también se vuelve un factor positivo de cara a la producción. Pero por el otro lado, el sector industrial, al igual que muchos otros sectores en la economía, también están viéndose enfrentados a una coyuntura de mayores costos que, hay que decirlo de esta manera, no tiene precedentes históricos. Cuando uno mira el IPP, que es el indicador que produce el DANE para medir cuánto en promedio aumentan los costos de los productores, pues vemos que su nivel actual supera el 25% anual, lo cual es algo que no veíamos desde hacía mucho tiempo. Entonces, lo que está pasando con el sector industrial y con otras actividades productivas en el país es que están facturando más, están teniendo además, digamos, unos planes de producción para los próximos meses importantes, pero simultáneamente también están viéndose enfrentados a unos mayores costos y eso lógicamente incide de manera negativa en sus resultados financieros. Le iba a preguntar por el sector petrolero, pero bueno, ya hemos reportado esta semana el aumento en reserva, los propios resultados de Ecopetrol. Entonces paso a otro sector muy importante, el de la vivienda, el sector como constructor como tal, gran infraestructura y viviendas. Ok, bueno, en el sector de la construcción yo creo que vemos también unos comportamientos muy heterogéneos, que es lo que estamos también identificando en otros renglones productivos. Entonces, si arrancamos con el mercado de vivienda, tenemos que tener presente que en el año 2021 tuvimos un récord de ventas de vivienda, que se debió pues a una combinación de muchos factores que hoy en día ya no digamos, ejercen el mismo efecto favorable. De este modo, vamos a tener estimado un nivel de ventas de alrededor de 205.000 unidades de vivienda nuevas versus casi los 240.000 que vimos el año pasado, es decir, un nivel que sigue siendo importante, pero menor al del año anterior. Y sin embargo,
esas ventas de vivienda que se efectuaron en el 2021 se van a trasladar ya a inicios de obra o a la fase, digamos, de construcción a lo largo de este año, y eso al final del día en donde se ve reflejado en el Producto Interno Bruto, ya por decirlo de una manera coloquial, la pegada de los ladrillos pues va a hacer que el sector de edificaciones residenciales tenga un buen desempeño. Lo que sigue en el rubro de la construcción, mostrando desafortunadamente un bajo nivel de actividad y de ejecución, tiene que ver con las obras públicas, las obras civiles, las cuales pues digamos vienen enfrentando problemas de bajos niveles de ejecución y de avance desde hace un tiempo, y desafortunadamente no se han logrado destrabar. El empuje que le está dando el gobierno digamos, saliente a la ejecución, debería, sin embargo, llevarnos a que en el segundo semestre de este año pues tengamos un mayor ritmo de avance. Y el último punto que quiero resaltar es que tal vez en el sector de la construcción y en lo que tiene que ver con su parque es el sector inmobiliario, ya en lo que se refiere, digamos, a la venta de inmuebles y de locales comerciales y de edificaciones de uso comercial, es donde probablemente vía el aumento de los créditos en IBR podemos ver una afectación, Claro. digamos, mucho más directa de todo lo que está pasando en materia de inflación. Una respuesta rápida, en una palabra, ¿cuánto están esperando de crecimiento para este año en toda la economía? 4.7%. 4,7% es la proyección desde Bancolombia. Doctor Espinosa, muchas gracias por estos minutos y por esta explicación. Con mucho gusto, Víctor. Feliz noche. Lo que está ocurriendo con el dólar y con muchos sectores en nuestra economía. A propósito, más de 20.000 familias en Colombia estrenaron vivienda durante el mes pasado. De hecho, este fue el mejor abril de la historia en Colombia en cuanto a comercialización de estos inmuebles sin estrenar. Veamos lo que nos cuenta la ministra de Vivienda, la nueva ministra Susana Correa. De acuerdo con los resultados revelados por Galería Inmobiliaria, en abril pasado, 20.408 hogares estrenaron vivienda en Colombia. Estas cifras son históricas para el sector y evidencian los beneficios del trabajo en equipo entre el Gobierno Nacional, los gremios y las autoridades locales para hacer de la vivienda un dinamizador de la recuperación económica. De las viviendas compradas por los colombianos, 14.987 fueron vivienda de interés social y 5.421 fueron no bis. Un resultado magnífico que nos muestra también que este fue el mejor abril de la historia para el segmento bis, porque tuvimos un crecimiento del 8% frente al mismo mes del 2021. Además, según las recientes cifras reveladas por el DANE, la dinámica en compra de vivienda también dinamizó la generación de empleo. En el primer trimestre del 2022, el sector de edificaciones reportó 1 millón de trabajadores, mejorando los indicadores de prepandemia. Es con hechos y en equipo que el gobierno del presidente Iván Duque Márquez les cumple a los colombianos. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo le fue a los dirigentes gremiales del país en su primer encuentro con el candidato Gustavo Petro. Ya les contamos todos los detalles. De febrero de este año de la invasión de Rusia a Ucrania y de los efectos que esto ha tenido en la economía no solo de Colombia, sino a nivel mundial. Por supuesto, en nuestro país estamos atribuyendo muchos de nuestros males a esta situación geopolítica. Por eso, quiero saludar a esta hora de la noche al doctor Santiago Barbosa. Él es investigador de la Dirección de Estudios Económicos del Departamento Nacional de Planeación. Doctor Barbosa, buenas noches, bienvenido a 5 Pesos, ¿cómo le ha ido? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Usted y algunos de sus compañeros hicieron un estudio muy interesante sobre el impacto de la guerra, el impacto económico sobre Colombia. ¿Es tan grande como nos han dicho? ¿Ustedes qué encontraron? Claro que sí, nosotros llevamos un par de meses desde que precisamente comenzó esta tensión en Europa del Este a construir un ejercicio para ver realmente cómo se podía ver este efecto, qué podría pasar en la economía colombiana. Y lo que nosotros encontramos en este estudio, que es un poco más de un ejercicio de prospectiva que un ejercicio de metas a nivel de gobierno, es que los resultados se tienen que ver por separado, porque hay variables que están respondiendo muy rápido a este choque, como otras que todavía se pueden demorar un tiempo. Particularmente encontramos efectos inmediatos a nivel de inflación, de tasa representativa del mercado del dólar,
es esperado que se vaya a ver afectaciones a nivel de inversión, y las exportaciones y las importaciones también van a reaccionar muy rápido. Entonces ese es un ejercicio que toca estar haciendo un seguimiento muy importante de aquí hasta aproximadamente la mitad del año. Bueno, entonces empecemos uno por uno. Inflación. Estamos, mejor dicho, agobiados por el costo de vida. ¿Qué están viendo ustedes? De hecho, el DANE reportaba ya la inflación más alta de los últimos 22 años. ¿Seguirá subiendo? Lo más importante que acá se tiene que tener es, más que pensar en temas anuales, es pensar en lo que es la variación de los años del año corrido de la inflación, donde el dato que se publicó recientemente marca un incremento de 5,6%. Y lo que tenemos que tener muy presente es que la proyección que se tiene hacia el final de año, que fue publicada recientemente, del 7,1%, recoge en una gran medida todos estos choques que se están dando a nivel global. Entonces, uno esperaría que en torno al 7,1% no vaya a haber muchos desfases. Lo que nosotros eso sí encontramos en el ejercicio es que si la situación en Rusia y en Ucrania se prolonga más de lo que tal vez se espera, es decir, que entre hacia el segundo semestre, que se prolongue más allá de agosto, podamos tener un poco 5 o 10 puntos básicos más de lo que ya se tiene, de lo que se está presupuestando, pasando de pronto de un 7,1% a un 7,2, 7,25%. Pero el 7,1% que está proyectado es el valor que se espera que recoja todo lo que está pasando. Esa es como la proyección también desde el Banco de la República, ¿no? Ahora, exportaciones. Yo he visto crecimientos en las exportaciones muy fuertes, en las ventas de productos colombianos al exterior. Ahora, no sé si estemos exportando más en volúmenes o si sea un factor precio, porque nos están pagando más por el petróleo que estamos vendiendo. ¿Qué pasará con nuestras ventas externas? Las ventas externas por lo pronto tienden o van a tender a tener un comportamiento al alza, ya que, como usted bien lo menciona, pues tuvimos en un momento un precio hasta $120 por barril. Ahorita se está regulando alrededor de $100 por barril, y ese comportamiento va a hacer que las exportaciones vayan a crecer de manera significativa por el petróleo, pero también es importante tener en cuenta que a nivel global los commodities están teniendo un comportamiento muy relevante. Entonces, si nosotros vamos a ver también qué tanto del crecimiento, por ejemplo, que tuvimos en el trimestre de 45,2% de las exportaciones está por petróleo. Evidentemente hay un 20% que es por petróleo, pero hay también hay una gran participación de los bienes agrícolas y los commodities. Es decir que estamos vendiendo productos distintos o sea, están creciendo también exportaciones de productos no tradicionales que tradicionalmente Exactamente. No exportamos. Ahora, importaciones. Muchos expertos dicen que puede ser un reflejo de reactivación interna cuando suben las importaciones porque estamos comprando más del exterior para vender aquí o para producir aquí. ¿Cómo nos irá en esa materia? Claro, este es un factor bastante importante, en especial cuando uno puede entrar a ver clasificaciones como lo que son bienes de capital o bienes intermedios, y es por eso que es importante o muy relevante estar pendiente a la información que va a publicar el DANE el 16 de mayo, que es la información de marzo, ya que con la información que se tiene, si bien a febrero los crecimientos han sido bastante importantes y sí son un signo de reactivación, es fundamental ver cómo se va a completar el trimestre con la información de marzo para poder poder entender realmente qué es lo que es reactivación, qué tanto es consumo, qué ha pasado, por ejemplo, con los productos que se traían de la región de Ucrania y de Rusia, que también son muy importantes para nosotros en nivel de producción, no tanto en cantidad, pero sí en la especificidad del producto. Entonces, es un seguimiento que toca hacer con mucho juicio. ¿Qué tanto? Yo le preguntaba ahorita a otro invitado por lo que ocurrió hoy con el dólar, con la tasa de cambio que se trepó por encima de los 4.100 pesos. Pero ¿qué tanto está respondiendo esta variable, nuestra tasa de cambio, nuestra moneda, a ese conflicto en Ucrania y qué podría seguir ocurriendo? Este tema de la TRM es muy relevante porque es importante que entendamos que no es un efecto completamente directo, es un efecto que uno podría llamar indirecto, porque la situación que se está generando entre Rusia y Ucrania genera muchas tensiones en los mercados financieros. Estamos viendo que muchas economías desarrolladas, como la estadounidense, está subiendo la tasa de referencia, la tasa de interés. Esa tasa de interés de referencia lo que hace es que comienza a jalar muchos dólares, muchas divisas, y eso nos la saca a nosotros, que somos un país en vías de desarrollo, llevando a que tengamos menos dólares dentro de nuestra economía y por eso se esté comportando como se está comportando, a pesar de la mejora que tenemos en los términos de intercambio a través de las exportaciones de petróleo y de otros productos. Entonces, lo que se puede esperar es, en tanto esta dinámica de los países que marcan la parada en el tema financiero, en los temas de tasa de interés, tanto ellos la sigan incrementando, es posible que se vayan a fugar unos que otros más divisas y podamos tener una evaluación un poco mayor hasta mitad de año.
evidentemente hay un ciclo económico que toca tener muy presente y ese también nos puede beneficiar más en el largo que en el corto plazo. Bueno, me está diciendo usted entonces que medio nos acostumbremos a vivir por un periodo de tiempo con un dólar caro en nuestro país. Ahora, la inversión, me mencionaba usted que también vieron la inversión. ¿Cómo se comportará este indicador tan relevante para el crecimiento económico de cualquier país? Precisamente ahí es donde toca tener un poco más que verla como la inversión en un agregado, toca también entrar a analizar la inversión por sector. Y esta razón es porque simplemente hay sectores que, por lo que se menciona de la mejora en los términos de intercambio, como el sector de producción de bienes de petróleo, puede jalar mucha inversión. Sin embargo, también precisamente la subida de tasas de interés de otros países puede llevar a que simplemente la inversión se vaya a ver un poco, se vaya a ver mermada. Entonces, por eso es que más allá de verla como un todo, porque como un todo de pronto es posible que baje, de pronto es importante verla como por sectores. ¿Y cómo se podría ver por sectores la inversión? No, digamos, hay series, por ejemplo, en el Banco de la República, esas series se pueden encontrar trimestrales por sectores productivos de la economía, sector energético, petrolero. Entonces, ahí es donde toca, esos ejercicios siempre toca hacerlos un poco más a nivel desagregado, porque si uno ve el total, es probable que veamos que cae, pero es importante ver cómo se va a comportar en los diversos sectores de la economía. Y están también las inversiones de capitales golondrina, es decir, a través de los mercados de capitales, son de más corto plazo, en fin. Ahora, con todo esto, y yo sé que seguramente ustedes se han dado cuenta lo que ha ocurrido, el pánico que hay en los mercados mundiales por estos días, Wall Street, en Europa, están asustadísimos por una eventual recesión económica de muchas potencias. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cómo estamos nosotros en Colombia frente a la posibilidad de que tengamos una recesión? En este momento pues tenemos expectativas positivas sobre el crecimiento del PIB, pero en el mundo están pensando que habrá una gran recesión. No, la economía colombiana, a pesar de la situación que se está presentando, el dólar que de pronto en el muy corto plazo no va a recuperarse, pero de pronto hacia el segundo semestre sí. Lo que nosotros tenemos que entender es que Colombia se propone como una economía en cierta medida fuerte, que puede, a pesar de todas estas situaciones que están dándose a nivel global, se puede mantener y no se tiene que pensar tan inmediatamente en una situación de una recesión económica. Particularmente nosotros en el ejercicio que hicimos, en el caso de que se prolongue bastante la guerra, lo que encontramos es que más allá de cualquier cosa, el PIB solamente cae, pues solamente es un decir, pero caería entre 60 y 120 puntos básicos frente a la proyección de línea base que nosotros tenemos en el modelo, que es decir, que se pasa de un 4,8% de crecimiento del PIB a un 4,2% o a un 3,6%, un valor entre ese rango, siempre que se mantenga el conflicto. Entonces la economía colombiana, digamos que tiene cómo hacerle frente a una situación así. Es decir, así se prolongue esta situación en Ucrania, de todas formas esperaría, según este modelo, Colombia tendría un crecimiento positivo este año. Habría esa aceleración, pero se presentarían cifras positivas al final de este 2022. Pues doctor Barbosa, muy interesantes todas estas proyecciones. Muchas gracias por explicarlas aquí en 5 pesos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y con todo el gusto. Que tenga una feliz noche. Hablando de más temas, Gustavo Petro y el Consejo Gremial Empresarial, que reúne a los 21 sectores corporativos más importantes de nuestro país, tuvieron su primer cara a cara. Según se conoció, fue una reunión respetuosa, pero no estuvo ajena de ciertas tensiones y de un lenguaje franco y directo entre ambas partes. Sol Suárez nos cuenta todos los detalles. El encuentro estuvo lleno de curiosidades y suspicacias. 15 minutos antes de que empezara este primer diálogo entre el candidato Gustavo Petro y los voceros gremiales, faltaban algunos de los dirigentes empresariales. Esto inquietó al candidato, quien preguntó por cada uno de los ausentes. Uno a uno fueron llegando y se encontraron con lo que ellos mismos relatan, un ambiente tenso pero directo y honesto. Sí, un candidato no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo, ni la intención de Gustavo Petro es agradarle a la gente, sino plantear un país. Empezando el diálogo, el candidato se mostró en desacuerdo con algunos sectores económicos como el financiero, sobre el que planteó poner una tributación más alta. La posibilidad de volver mucho más eficiente el recaudo, la posibilidad además de levantar exenciones, beneficios tributarios que no están contribuyendo en términos reales al desarrollo del país y más bien enriquecen a unos pocos. Asistentes al
al encuentro contaron a Noticias Caracol que Petro insistió en que sigue siendo necesario acabar con la dependencia que el país tiene del sector petrolero. Cómo hacer una transición energética tranquila, calmada, cómo lograr desarrollar la industrialización del país en general, pero del campo en particular, cómo incentivar el turismo en las regiones. Estos lineamientos del candidato Petro preocuparon a los empresarios, quienes aseguran estar dispuestos a buscar consensos. Él tiene unos planteamientos frente al sector petrolero, financiero, pero también se le ha hecho ver, parte de la riqueza de la reunión, es que de pronto en algunos argumentos puede haber equivocaciones o malinterpretaciones. Los empresarios además le dejaron claro al candidato que no se puede gobernar sin acuerdos con el sector productivo del país, pues son los que generan el empleo y el desarrollo. En caso de que él sea presidente, debe mantener una permanente interlocución con el sector productivo, que valora la construcción en conjunto de Estado, gobierno. Pese a las tensiones que hubo, el diálogo fue siempre respetuoso y tranquilo, pero en un lenguaje franco y directo. Las puertas para nuevas conversaciones quedaron abiertas. El Consejo Gremial se seguirá reuniendo con más candidatos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuál es el balance de la compañía IGT, que operó el juego del baloto durante 21 años aquí en Colombia. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 2,05 billones de pesos, y corresponde a los recursos destinados por el Gobierno Nacional para ayudar a los campesinos de Cundinamarca durante este cuatrienio. Los recursos se entregaron a través de programas como Agricultura por Contrato, las alianzas productivas y a través de créditos de fomento, entre otras estrategias que desarrolló el Ministerio de Agricultura. Y definitivamente la cadena de tiendas de gran descuento justo y bueno se van a liquidación. Los pasivos por 1,7 billones de pesos y las numerosas deudas sin pagar provocaron esa decisión de la Superintendencia de Sociedades. Son más de 1.100 tiendas que se cerraron y más de 6.000 trabajadores afectados, además de cientos de proveedores y dueños de locales. Veamos. Decreta la terminación del proceso de reorganización y la correspondiente apertura del proceso de liquidación judicial de los bienes de la sociedad Mercaderías SAS. En este punto, el despacho resalta que desde el 18 de enero de 2022, fecha en la cual inició el proceso de reorganización empresarial, se ha buscado crear oportunidades en la que la concursada y los intervinientes pudieran plantear soluciones a la situación económica de la compañía. Y a esta hora llega Juan Fernández con noticias también lamentables de otra compañía emblemática, muy querida, muy recordada por los colombianos. Juan, buenas noches. ¿De cuál empresa quiere hablar hoy? Bienvenido. Buenas noches. Como sabe, Coltejer hizo una solicitud de despido masivo de sus trabajadores. Son unos 54 empleados los que quedan, pero en este tema ya va a representar casi el fin de la historia de una de las empresas que fue pionera en Colombia en la industria de los textiles. A esta fecha ya Coltejer completa más de 120 días con suspensión de actividades y dice la compañía que luego del confinamiento como consecuencia de la pandemia, Coltejer pues no reanudó su operación productiva, por lo que no genera ingresos que permitan sustentar los costos de una reactivación, y son los activos fijos de la compañía los que se usarán para el pago de obligaciones de todo tipo. Hoy Coltejer pertenece en su mayoría al grupo mexicano Caltex, una de las textileras más grandes de este país, que también se enfrenta a una cesación de pagos de más de $200 millones en bonos. Es muy triste lo de Justo y Bueno, pero también muy triste, Juan, esto de Coltejer. ¿Por qué no nos recuerda un poco la historia de esta emblemática compañía antioqueña, Juan? Pues mire, ya que me lo pregunta, pues vale la pena en medio de esta coyuntura casi final de la compañía conocer un poco su historia. Coltejer fue fundada por ella en 1907 por don Alejandro de Chavarría con 1.000 pesos oro de la época, 12 trabajadores y 10 telares. Era una sociedad familiar con el hijo de don Alejandro, Gabriel y algunos sobrinos. Fue la primera textilera fundada en Latinoamérica, fue inaugurada en 1909 y un año después tenía 100 máquinas
Hacia 1930, Coltejer produjo la primera tele estampada en Colombia y ya había contratado 1.000 trabajadores, fue creciendo y en 1978 don Carlos Ardila Lule asumió el control de la compañía en una de esas historias más interesantes de los negocios en Colombia, porque el doctor Ardila se quedó con la mayoría sin que se dieran cuenta sus accionistas. Ardila vio en ese momento que había una oportunidad. En ese entonces más del 60% de los textiles consumidos en el país eran importados o de contrabando y pensó que podía voltear ese mercado, entre otras, con ayuda del gobierno, iniciando procesos de desmonte de licencias de importación. Logró modernizar así sus plantas y era Coltejer el principal monopolio textilero de Colombia, la empresa consentida del doctor Ardila y que intentó salvar hasta el final, hasta que en 1999 la compañía se acogió a la entonces Ley 550 de quiebras después de la liberación de las importaciones, impacto del contrabando, entre otras, hasta que en 2008 el grupo Caltex de México tomó el control después de un acuerdo de salvamento. Ese fue un negocio que en su momento cerró José Roberto Arango, pero Coltejer pues nunca pudo volver a ser lo que fue y hoy, resultado de esa solicitud de despido masivo de sus trabajadores, pues parecería que ya está en esa recta final sin un futuro muy claro. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Caltex en México, que también está enfrentando problemas financieros. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Atención, ahora sí, el dólar, tasa representativa del mercado para mañana, supera, como les contábamos, la barrera de los 4.100 pesos por primera vez desde marzo del año 2020. Tasa oficial para mañana, 4.109 pesos con 71 centavos. Subió más de 29 pesos el dólar hoy. Petróleo Brent, de referencia para nuestro país, tuvo un incremento de 0,32%, se ubicó en $107 con 85 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 2.118.000 pesos por carga. Para mañana, índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,21%. La acción más valorizada fue la ETB, se recupera desde mínimos históricos, subió hoy más de un 3% y la que más cayó fue la preferencial de Cementos Argos con un retroceso superior al 4%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La compañía IGT, que operó el juego del baloto durante sus 21 años de existencia, concluirá esta tarea la próxima semana, ya que el baloto tendrá un nuevo operador. El balance de IGT incluye las siguientes cifras muy interesantes. Entregó 2,5 billones de pesos en premios durante estas 2 décadas. Eso incluye a 88 ganadores del baloto, 22 ganadores de la revancha y miles de premios más pequeños que se ganaron los colombianos en otras categorías. Además, transfirió 1,4 billones de pesos a la salud y generó 7.000, un poco más, de empleos directos. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión, con más información económica, con toda la información que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tengan una feliz noche.